Bienvenidos a otro episodio más de Viviendo con Cusi. Este episodio se titula ¿Qué especialista trata Cusi? Hoy en día vivimos en una sociedad que está acostumbrada a automedicarse, que dependiendo del síntoma se automedica. Y en muchos casos ni siquiera tenemos idea de cómo se llama el especialista que trata el síntoma que nosotros estamos presentando. O puede que ni siquiera tengamos idea de que existen muchas ramas de la medicina directamente creadas para ciertos padecimientos que nosotros presentamos en diferentes enfermedades. Por ejemplo, el dermatólogo, el cual es el especialista de tratar todo lo relacionado con afecciones de la piel. No sé si ustedes conocían esta rama. Es un poco popular, por eso escogí darles este ejemplo, pero así como dermatólogos, existen muchas otras ramas que no son tan populares o no son tan conocidas hasta que tienes ciertos síntomas, buscas a ese doctor. O, por ejemplo, el neurólogo, que es el que trata todo lo relacionado con afecciones cerebrales, médula, entre muchas otras cosas que hacen ellos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes qué especialista trata lo relacionado con enfermedades gastrointestinales? Bueno, te diré que el especialista que trata todos los síntomas como diarreas, dolores estomacales, entre muchos otros, es un gastroenterólogo. Él es el especialista de tratar todo lo relacionado a las enfermedades gastrointestinales. Pero quiero aclararte que hay algunos gastros que se especializan específicamente en nuestra enfermedad, que es CUSI o Crohn. Son como las dos especialidades que yo he visto que hay gastros específicamente para esto o específicamente para otro tipo de enfermedades y casi todos sus pacientes tienen pues obviamente este padecimiento. Entonces ya están muy relacionados con los medicamentos que recetan, con las reacciones que pueden tener sus pacientes, entre muchas otras cosas, ya que son enfermedades muy complejas que requieren de mucha observación, así como de un seguimiento constante, porque si te da una crisis, obviamente en ese momento necesitas contactar a tu gastro de confianza o el doctor que está llevando tu caso. Algo que he aprendido en estos años es la importancia de los siguientes puntos que te voy a compartir. El punto número uno es buscar y consultar con varios gastros tu diagnóstico, no quedarte únicamente con una opinión, sino buscar varias. Aquí te quiero recalcar algo sumamente importante. Tienes que pedir varias referencias y opiniones del gastro al que vas a ir, o sea, buscar si hay otros pacientes que han ido con él, cómo les ha ido con ese gastro, que te den opiniones de cómo se sintieron ellos para que tú al momento de que vayas o decidas ir con esa persona, te sientas preparada y también te mentalices un poco de cómo es su personalidad, de cómo es su manera de trabajar y si te sientes cómoda, pues decidir quedarte con ese doctor. Hay varias razones que para mí son muy importantes de pedir estas referencias y te las voy a compartir. La primera es que tenga ya varios años de experiencia en su ramo, o sea, que si se dedica a trabajar o a tratar con pacientes que tienen CUSI, que no lleve solamente un año o 2 años de tratar a estos pacientes, sino que ya tenga más de 5 años y que cuando tú puedas ir a consulta con este médico, puedas hacerle todas las preguntas y dudas que tienes de tu diagnóstico o de la sintomatología que estás presentando. Y si me preguntas el por qué, pues te diré que los especialistas que se dedican a ese tipo de enfermedades y ya tienen más tiempo son capaces de reconocer un diagnóstico erróneo. O sea, muchas veces puedes llegar y un doctor te puede dar un diagnóstico, pero si el médico ya tiene experiencia, te va a hacer varias preguntas y te va a guiar de la manera correcta para saber si el diagnóstico que te hicieron es realmente lo que tienes. Punto número dos, que te dé confianza. Tu gastro va a ser tu mejor amigo casi casi.
¿Por qué? Porque le vas a contar muchas cosas de tu cuerpo, de cómo te estás sintiendo, de los padecimientos que tienes, de cómo hoy en día estás reaccionando a los medicamentos. Lo vas a ver muy constantemente. Van a surgirte muchas dudas, muchas inquietudes, que por ejemplo en mi caso, yo tenía preguntas 24/7. Así que sí, necesitas tener esa confianza con ese gastro que tú escojas para que puedas preguntarle y contarle el cómo te sientes, tu sintomatología. Y es muy importante que tú también entiendas que va a haber momentos de episodios muy fuertes, inesperados. A mí me pasaba que de repente yo tenía un día muy pesado, muy largo, y llegaba a mi casa y tenía un episodio de mucho dolor o de mucha diarrea, se me inflamaban las articulaciones. Entonces yo le hablaba a mi gastro, yo ya sabía que pudiera ser la hora que fuera y podía mandarle un WhatsApp y decirle, ¿sabes qué? Me siento así, así, así. Y entonces él ya me decía qué hacer y cómo proceder, si eso iba a pasar, si era momentáneo, si era también por el estrés o si tenía que hacerme análisis para ver si me había entrado una bacteria o el medicamento no estaba funcionando. Punto número 3: preguntar tus dudas e informarte de tu enfermedad, de tu diagnóstico. Mientras más entiendas de tu enfermedad, más vas a saber cómo reaccionan tus células teniendo CUSI, más vas a entender cómo están tu intestino, qué es lo que te inflama, qué es lo que no te cae. Es un proceso largo, siendo muy honesta, no es de la noche a la mañana, no te desesperes, pero sí tienes que informarte y entender cada vez un poco más de qué es lo que tú tienes. A veces a mí me pasaba que en mi desesperación leía muchos artículos y buscaba muchos recursos y la información que había era poca, era en otro idioma y yo llegaba con muchas preguntas con mi gastro y él tenía toda la paciencia del mundo de sentarse conmigo, de explicarme, incluso, por ejemplo, a mí me hacía dibujos en donde me explicaba cómo estaban funcionando mis células, qué era lo que el medicamento estaba haciendo, el por qué me daban las diarreas, también me enseñaba muchas imágenes y yo entré como de repente en un miedo de los medicamentos, porque sí, los medicamentos que tomamos son muy fuertes y tienen muchos efectos secundarios. Cuando a mí me empezaron a dar esteroides, mi cara se empezó a redondear, empecé a subir muchísimo de peso. Todavía son efectos que sigo sanando, pero uno no se imagina que es el medicamento. Yo no me imaginaba que lo que estaba haciendo que mi cuerpo cambiara era el medicamento, hasta que empecé a leer que era lo que estaba tomando y lo empecé a consultar también con mi médico. Y claro, veíamos los tiempos que yo estaba tomando cierto medicamento y cuando veía ciertos efectos, me lo cambiaba. Tu paz mental es muy importante para poder llevar y abrazar tu enfermedad y aceptar tu diagnóstico y poder llevar el mejor tratamiento. Por eso les digo mucho que tienen que hacer clic con su gastro, con el doctor que ustedes escojan, que no tengan el miedo de preguntarle qué es lo que va a pasar si toman cierto medicamento, que le puedan hablar y decirle, sabes que me siento así, esa, ¿qué hago? O sea, que se sientan con esa confianza de acercarse con su especialista y contarle cómo están viviendo su enfermedad, qué está pasando en ese momento y si tienen miedos o tienen un malestar en ese momento, pues saben que cuentan con un médico al que se pueden acercar, que no se sientan esa barrera de, de que solo son un paciente más. En mi camino yo fui pasando por varios gastros que más adelante les voy a contar a detalle cómo fue mi diagnóstico, cómo me fue con cada doctor, pero algo que yo sentía mucho, como mucha inquietud, era que había gastros que me veían como un paciente más y también que tenían un ego bien alto, bien, o sea, me trataban como como si yo no tuviera valor, así se los digo. Y si ustedes están pasando por algo así, si tienen un médico así, cambien de médico. No, de por sí esta enfermedad ya es difícil, dolorosa, te tiene agobiada constantemente o agobiado constantemente, como para todavía sumarle que tienes un médico que te trate así o que realmente no te escuche.
Entonces, yo sí tomé la decisión de no solo quedarme con un médico, sino buscar muchos. El primer gastro que tuve se llama Sergio Solana, que es un gran médico. Él me hizo el diagnóstico cuando me hizo las biopsias para que estudiaran y se pudiera hacer el diagnóstico de CUSI, porque sí, para que te detecten CUSI te tienen que hacer una colonoscopía, tienen que limpiar completamente, toman muestras de tu tejido y las mandan a revisión para ver realmente cómo está tu tejido, cómo están tus células, y ahí es cuando se puede hacer un diagnóstico de CUSI. Entonces, Sergio manda las biopsias a distintos laboratorios, tanto en Ciudad de México como en San Luis Potosí, porque en ese momento pues yo llevaba mi enfermedad en San Luis Potosí y pues ambos concordaron que mi diagnóstico era CUSI. Y fue muy raro porque Sergio me acuerdo mucho que me dice, es que este laboratorio dice que sí, este otro laboratorio al que también mandamos tus muestras dice que no, pero todos tus síntomas son de CUSI. Entonces me empezó a tratar como paciente de CUSI, realmente me dio el diagnóstico de CUSI y mi cuerpo empezó a responder al medicamento y al tratamiento. Quiero contarles que yo era, o sea, en ese momento yo tenía 19 años cuando estaba pasando recién por el diagnóstico, iba a cumplir 20. Y yo le preguntaba todo a Sergio, así era como, doctor, es que esto es cáncer, es que se puede convertir en un cáncer, que era mi mayor miedo. Y mi mamá estaba muy asustada, al igual que yo. Yo le preguntaba todo, 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 como, ¿por qué tengo que dejar de comer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Qué tipo de ejercicio puedo hacer para que no sea como mucho impacto para mi colon, que no me requiera mucho esfuerzo? Y me acuerdo mucho que cuando le pregunté el ejercicio, él se ríe, pero con mucha ternura, ¿eh? Él siempre me tuvo la paciencia y siempre tuvo el corazón para hablar conmigo y responderme todas mis dudas. Entonces él me dijo, eh, todo ejercicio va a requerir fuerza de tu abdomen. Todo ejercicio. No hay un ejercicio que hagas que no requiera ese esfuerzo de tu abdomen. Me dijo, simplemente busca uno que cuando tú empieces a hacerlo no sientas que te genera un dolor o te genera mucha tensión. Hay niveles y hay algunos ejercicios que son de menos impacto para tu cuerpo. Luego doy con otro médico. ¿Por qué? Vamos a hablar de los costos. Era un costo muy alto tener que estar yendo cada 15 días para mí al médico desde otra ciudad, pagar los medicamentos que son muy costosos, pagar las cremas que, por ejemplo, a veces me recetaba cremas para bajar la hinchazón en mis articulaciones, supositorios también me recetaba, eran muchas cosas, era mucho gasto y mi mamá tenía un seguro médico, tiene un seguro médico en donde yo entro, pero pues obviamente los gastos que estaban dentro de este seguro médico no eran Sergio Solana, que era el médico con más experiencia y que se dedicaba específicamente a mi enfermedad en San Luis. Entonces, yo doy con otro médico, con otro gastro, y fue el primer gastro que me trató así como horrible, horrible. O sea, yo llegué, le conté mi diagnóstico, le dije quién era mi médico, quién llevaba mi caso, y fue como si se enojara. No me acuerdo del nombre de ese médico, pero fue muy difícil para mí porque yo quería hablar con él y decirle, es que tengo estos síntomas, estoy tomando este medicamento, y él me iba a hacer otra colonoscopía. Entonces, fue ahí que decidí dejar ese médico y di con otra doctora. Esa doctora también fue muy linda conmigo y me tuvo la paciencia porque conforme yo iba avanzando en mi enfermedad, mi vida también iba avanzando, yo iba creciendo, había cambios hormonales en mi cuerpo, había muchas cosas que estaban cambiando y que si, por ejemplo, yo me tomaba una pastilla para dolor de cabeza o me tomaba otro medicamento por otra enfermedad, como gripa o así, eh, me daban diarrea y yo pensaba que era un episodio de CUSI. Entonces yo le hablaba a la doctora bien asustada y ella me decía, a ver, ¿qué tomaste?
Yo, ay, me tomé esto, porque claro, me automedicaba, ¿verdad? Y, y entonces ella me decía, métete a ver los efectos secundarios de ese medicamento. Entonces ya me metí a ver y decía, no, pues hice esto y esto y esto. Y me decía, claro, ahí está la diarrea. Por eso tienes diarrea, porque tu cuerpo está reaccionando a tal componente. Y yo entonces yo empecé a entender un poquito y un poquito y un poquito más de qué era lo que yo tenía. Por esto es muy importante que ustedes aprendan a buscar al médico correcto con el cual realmente conecten para que se sientan con esta confianza de poder preguntar sus dudas, de decir todos sus síntomas, incluso de que les puedan explicar de la mejor manera lo que ustedes están teniendo hoy como enfermedad. Y no se sientan como atados a cierto médico o a cierto tratamiento. Si ustedes están teniendo otros síntomas y no están cómodos, hay obviamente un especialista que es el indicado para ustedes, estoy segura. Espero de todo corazón que todo lo que te estoy compartiendo en este podcast sea realmente de ayuda para ti y que si tienes más preguntas, sepas hacértelas a ti misma primero y a tu médico también, o sea, que sepas reconocer qué te está inquietando, qué es eso que tienes ahí guardado y que no has preguntado o te agobia o te preocupa, y que con toda confianza puedas acercarte al especialista correcto. Recuerda que si tienes más dudas, puedes dejar aquí en los comentarios todas las dudas que tengas, incluso si quieres desahogarte o quieren desahogarse de lo que hoy en día están pasando o el diagnóstico que están viviendo, este es un foro para que lo puedan hacer. Muchas gracias por haber estado en su podcast, Viviendo con Cusi. Nos vemos en el próximo episodio.